Él es conocido como el prisionero más repugnante de la historia. Fue extremadamente arrogante en la corte. Escupió al juez de manera descarada y al final fue condenado a 102 años, pasando el resto de su vida en prisión. Este joven se llama Buzz Weber. Tiene 30 años y vive en el estado de Kentucky, Estados Unidos. Antes de alcanzar la adultez, estuvo varias veces en centros de detención juvenil. Ya siendo adulto, cometió tantos delitos que incluso escupirle al juez le parecía algo trivial. ¿Por qué fue Weber a prisión esta vez? La historia es bastante extraña. Mientras pasaba cerca de una prisión, aceleró de repente y atropelló a 2 oficiales de prisión que estaban trabajando. Uno de los oficiales logró esquivarlo a tiempo, pero el otro no tuvo tanta suerte. Fue empujado directamente contra una pared por el coche, resultando gravemente herido, y aún está en coma en el hospital. Después de ser arrestado por la policía, Weber fue acusado de 2 intentos de asesinato. Sin embargo, Weber insistió en que no fue un intento de asesinato, sino un accidente, y alegó que acababa de sacar su licencia de conducir y aún no dominaba bien la conducción. El juez, al ver en las grabaciones de la cámara de seguridad cómo Weber tomaba las curvas y aceleraba sin parar, claramente no creyó en su versión. 3 meses después, Weber compareció ante el tribunal, y el juez Dixon anunció que el tribunal había aceptado la acusación de intento de asesinato. Al escuchar el veredicto, Weber no dijo nada y todos pensaron que había aceptado la decisión. Sin embargo, de repente, atacó al juez. El juez no solo se sorprendió, sino que también su abogado defensor quedó estupefacto. Después de unos segundos, el juez lentamente se limpió la saliva de la cara y ordenó a los oficiales que se llevaran a Weber. Pero más tarde lo llamó de nuevo y lo condenó a 3 meses de prisión por desacato al tribunal. Sin embargo, para él, ir a la prisión era como regresar a casa. En menos de una semana, Weber había reclutado a 4 seguidores que se dedicaron a provocar a los guardias y organizar disturbios en la prisión. Para detenerlo, los guardias dispararon balas de goma y usaron gas pimienta. Sin embargo, Weber parecía más emocionado con cada golpe, e incluso desmanteló el teléfono de su celda para usarlo como arma en un contraataque. Debido a su violencia, Weber fue condenado por agresión en 3er grado y recibió una sentencia de 15 años. Además, intentó matar a 2 oficiales de prisión con su coche y fue condenado a 37 años adicionales, sumando un total de 52 años de prisión. Pero esto no termina aquí. El escupir al juez y la organización del motín en prisión causaron un gran revuelo en Internet. La gente intentaba descubrir más crímenes de Weber, con la esperanza de que pudiera ser condenado a muerte. Afortunadamente, gracias a los esfuerzos de los internautas, salió a la luz un caso de asesinato. La exnovia de Weber, llamada Bria, trabajaba en un centro de detención y fue allí donde conoció a Weber. Debido a su constante contacto con prisioneros, su sentido estético se deterioró rápidamente e incluso llegó a encontrar a Weber atractivo. Cuando Weber salió de prisión, ambos comenzaron una relación. Lo que sorprendió a todos fue que, un año después, Bria desapareció de manera misteriosa. La policía investigó este caso de desaparición durante mucho tiempo, pero no encontraron nada. Su intuición les decía que Weber tenía una gran sospecha, pero no tenían pruebas para demostrarlo. Para seguir el llamado de los internautas, la policía ideó un plan. Enviaron a varios prisioneros a acercarse a Weber. En pocos días lograron ganarse su confianza, y él confesó personalmente que había matado a su exnovia. Así, el caso de hace un año fue resuelto, y Weber sumó 50 años más a su condena. Ahora, enfrenta 102 años de prisión. Pero la historia no termina aquí. Después de resolver el caso de asesinato, una anciana se presentó ante la policía. Resultó que su hija, Sabrina, también había desaparecido de forma misteriosa hace 10 años. Curiosamente, en ese entonces, Sabrina también había sido pareja de Weber, lo que llevó a la madre a sospechar que él la había matado. La policía decidió interrogar nuevamente a Weber. Cuando se presentó ante el tribunal, no mostró ni un ápice de miedo. Parecía que no estaba en juicio, sino dando un paseo por su jardín. Incluso antes de sentarse, mostró una expresión sumamente siniestra.
Los agentes, acostumbrados a todo tipo de situaciones, no se sorprendieron demasiado, pero al ver los tatuajes en la cabeza de Weber, se quedaron aterrados. En el lado izquierdo de su cabeza, Weber tenía tatuado lo que parecía una lista de personas que quería matar. Todos los jueces, todos los fiscales, todos los policías, todos los medios de comunicación y los delatores, los prisioneros que lo habían traicionado. En la otra mitad de su cabeza tenía tatuadas maldiciones contra ellos. Después de un interrogatorio, Weber confesó su crimen y reveló el lugar donde había arrojado el cadáver. Cuando le preguntaron sobre su motivación para el asesinato, Weber no respondió, solo esbozó una sonrisa despectiva. Luego, basándose en sus declaraciones, la policía encontró el cadáver y las herramientas del crimen, lo que confirmó que era culpable. Aunque su condena de 102 años significaba que pasaría el resto de su vida en prisión, aún tenía la posibilidad de obtener libertad condicional. Para evitar que volviera a hacer daño, el juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A continuación, aparece una mujer llamada Camia Gamet, cuya arrogancia y crueldad son incluso mayores que las de Weber. El 18 de mayo de 2013, la policía de la ciudad de Jackson, Michigan, recibió una denuncia de un vecino que afirmaba que en la casa de al lado había mucho ruido, acompañado de gritos. La policía se dirigió rápidamente al lugar del suceso y al entrar, quedaron horrorizados con lo que encontraron. Una mujer, completamente ensangrentada, estaba sentada en el sofá fumando, mientras un hombre, lleno de cuchilladas y también cubierto de sangre, yacía en un charco de sangre en el suelo. Finalmente, el forense determinó que el cadáver del hombre tenía 12 heridas de cuchillo y múltiples moretones. Después de la investigación, la policía descubrió que la víctima se llamaba Marcel y que había sido asesinada por Camia. De hecho, antes de esto, ella ya había agredido a Marcel en varias ocasiones. En 2012, le apuñaló con un cuchillo, pero en lugar de llevarlo al hospital, usó aguja e hilo para coserle la herida. En 2013, nuevamente le golpeó con un martillo, pero los vecinos lo notaron a tiempo y llamaron a la policía. Se pensaba que esta vez Camia finalmente sería encarcelada, pero Marcel decidió retirar la denuncia. Afirmó que Camia lo había hecho porque lo amaba demasiado, y no solo no quería acusarla, sino que también se negó a colaborar con la policía en la investigación. Finalmente, la policía tuvo que liberar a Camia sin cargos. Pero en 2014, ella apuñaló a Marcel 12 veces, golpeando con precisión los puntos vitales. En febrero del mismo año, el tribunal celebró una audiencia y los miembros del jurado estuvieron de acuerdo en que Camia debía ser condenada por asesinato en primer grado. Sin embargo, ella insistió en que la muerte de Marcel fue un accidente, afirmando que pensó que alguien había entrado a robar y que el asesinato fue en defensa propia. Al escuchar sus excusas, el juez se mostró completamente desanimado. No solo eso, sino que cuando la familia de Marcel habló en el tribunal, Camia mostró una actitud despectiva, se balanceaba de un lado a otro, y cuando la emoción la invadió, incluso comenzó a reírse. A veces, ponía los ojos en blanco y cortaba a los familiares mientras hablaban. La actitud de Camia enfureció por completo al juez. A pesar de las reprimendas del juez, Camia siguió mostrando indiferencia. Como era de esperar, el juez estalló, ya que él era la única persona presente que sabía la verdad sobre lo que le había sucedido a la víctima. You gutted him like a fish in that apartment too. You were relentless. You stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed, you stabbed until he was dead. I agree with the family. I hope you die in prison as well. Incluso el abogado defensor se dio por vencido. I understand you have to do what you have to do. Finalmente, Camia fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, el juez seguía muy enojado. Y cuando Camia fue llevada fuera de la sala, el juez dijo: Si te ha gustado, no olvides dar me gusta y suscribirte. Vamos a explorar juntos un mundo más grande. Nos vemos en el próximo episodio.